Las máquinas arcade trajeron grandes videojuegos y sagas inmortales que siguen teniendo éxito hoy en día. Con el paso del tiempo aparecieron otros videojuegos que marcarían a toda una generación. La empresa japonesa Konami, buscando una nueva forma de dejar huella en las máquinas arcade, lanza en 1998 la primera arcade musical de este tipo, con el nombre de Dance Dance Revolution, contando con una cabina grande con una pantalla, altavoces, luces y una plataforma. Estas flechas dispuestas en cruz son sensores de presión. El modo de juego era elegir la canción de tu preferencia en la dificultad deseada. Posteriormente aparecía en la pantalla qué flechas debías presionar durante la canción. El jugador simulaba un baile o ritmo sincronizado con la música. Los jugadores estaban felices con este arcade, logrando un gran éxito en Japón. Un año después, la empresa coreana Andamiro, al ver el éxito de este arcade en Japón, lanza su propia arcade de este tipo en agosto de 1999 con el nombre de Pump It Up, cambiando la disposición de las flechas en forma diagonal y añadiendo un panel extra en el centro. Esta versión, nombrada First Dance Floor, incluyó 15 canciones y 4 remixes con agrupaciones que más tarde serían conocidas en todo el mundo. El éxito era más que evidente. Es entonces cuando Andamiro expande estas arcade hacia Europa, América y parte de Asia, con las respectivas traducciones en su interfaz. Konami no se quedó atrás, también lanzó su arcade a otros países, pero no tuvo mucho éxito como Andamiro. En los años posteriores, ambas compañías sacaron más versiones donde Pump It Up sería más exitoso que su competencia. Entre los años 2000 y 2003, Andamiro comenzó a fijarse en el público latino. Es así que la versión de Premier 3 incluyó canciones en español como Conga, Fiesta Macarena, Eres para mí y otras canciones. En 2005 fue un año de mucha importancia para la saga. Además de su exitosa versión Exit, el videojuego llegó a las consolas de PlayStation 2 y Xbox con un paquete que incluía un tapete que simulaba la plataforma del arcade. En este mismo año se fundó la celebración del torneo World Pump Festival a nivel internacional. Las categorías eran de velocidad para hombres, velocidad para mujeres y estilo libre, donde México destacó con jugadores que quedaron en segundo y tercer lugar en la categoría de velocidad para hombres y el primer lugar en la categoría de estilo libre. En los años posteriores, las versiones de Pump It Up serían más exitosas que sus anteriores entregas, comenzando con Zero, NX, Pro, NX2, NX Absolute y Pro 2. Cabe mencionar, desde que inició este videojuego, la agrupación más destacada en producir canciones para Pump It Up fue Banja, trayendo estilos como rap, psycho, techno, rock y hasta adaptaciones de música clásica. También hay que aclarar que cada versión contenía la mayoría de las canciones de su anterior entrega. Una de las versiones que tuvo gran relevancia fue la versión Fiesta, Fiesta X y Fiesta 2. Además de traer las funciones de sus predecesores, traía nuevas funciones como nuevos diseños en las notas que aparecían en la pantalla y nuevos niveles de dificultad y jugabilidad. También aparecieron varios grupos de K-pop. Para el público latino también se añadieron canciones de grupos mexicanos como Belanova. Después se lanzaron sus últimas 4 versiones, Infinity, Prime, Prime 2 y finalmente como conmemoración por sus 20 años, conteniendo más de 100 canciones incluyendo éxitos de sus anteriores versiones. Konami sí demandó a Andamiro en el año 2000 en Seúl, Corea, alegando que infringía la patente de Dance Dance Revolution. Al mismo tiempo, Andamiro demandó a Konami en California, también alegando que infringía la patente de Pump It Up. Ambos juicios fueron resueltos fuera de la corte y nunca se supo los detalles. Bueno, es hora del soborno.
Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Pero Konami estaba preparando su venganza todo este tiempo en que lanzaba sus versiones de Dance Dance Revolution, además de que sus versiones pasaron sin pena ni gloria. En el año 2018, al cumplir 20 años con motivo de su aniversario, lanza una nueva máquina de arcade, cambiando por completo su estilo, llamada Dance Rush Stardom, sustituyendo las flechas por un panel de LEDs y sensores colocados bajo una superficie un poco resbaladiza. Ahora el modo de juego es hacer un buen shuffle, contando con varias canciones de este estilo. Konami también lanzó en años posteriores y actuales máquinas con diferentes modos musicales, teniendo gran éxito en países asiáticos. Sin duda, tanto como Andamiro y Konami trajeron grandes momentos para muchas personas en todo el mundo, logrando entretener a millones de personas, pero finalmente Pump It Up se destacó más por tener un gran repertorio de canciones muy emotivas y únicas.